Vamos a ver si ahora sí nos... Es el depósito extenso de colágeno como consecuencia de inflamación crónica. Ahora, cuando se desarrolla esta cicatrización dentro de un espacio tisular ocupado por un trasudado, le llamamos organización. ¿Quién me recuerda qué es el trasudado? A ver. Era un líquido, ¿no? Ajá, acuérdense que tenemos dos tipos de líquidos o edemas extracelulares, exudado y trasudado. El trasudado es con bajo contenido proteico, ¿no? Exacto. Es cuando hay un desequilibrio entre los niveles osmóticos, entre las proteínas y el líquido, exacto. Y el exudado es principalmente por líquido inflamatorio. Que presentan coágulos, ¿no? Ajá, ambos son líquido extracelular, o sea, ambos se refiere a que se sale el líquido, sí, líquido extracelular o extravascular, pero el exudado tiene aumento en las proteínas y material celular, y ese principalmente se da, dijimos, en infecciones, y el trasudado es el que menor cantidad de proteínas y material celular tiene, y es por alteración en el desequilibrio, pues, osmótico, o de líquido y proteínas, ¿ok? Entonces, cuando hay esta cicatrización o esta fibrosis en un espacio que haya sido por un trasudado, le llamamos organización. Un ejemplo, por ejemplo, de un edema o de un líquido trasudado es, por ejemplo, en la pericarditis, o dijimos cuando hay pérdida de albúmina, y hay extravasación, este líquido se le llama trasudado, más que por infecciones, que ese tiene que ver con el líquido exudado. Ahora, ¿qué es lo que hay diferentes como categorías de los tejidos en la regeneración intrínseca? Los tejidos lábiles, ¿qué se refiere con lábiles? Que son, pues no sensibles, pero son muy frágiles. Hay una división continua. Por ejemplo, en las células hematopoyéticas y en la mayoría de los epitelios superficiales, la piel, cavidad oral, vagina y cuello uterino, y también el epitelio cúbico de los conductos. Por ejemplo, la piel, como es nuestra primera defensa, o sí es nuestra primera capa de defensa hacia el exterior, se está regenerando constantemente. Dice la literatura que aproximadamente en 2 o 3 meses nosotros ya cambiamos todas las células de la piel, incluso todo el polvito a veces que hay en la atmósfera son células muertas de la piel. El simple hecho de frotarla o de tener algún golpe mínimo puede causar este desprendimiento de las células epiteliales. Ahora, ¿por qué no se forma una úlcera con cualquier golpe? Porque tenemos varias capas de la piel. ¿Quién me recuerda cuáles son las capas de la piel? Era dermis, epidermis y ectodermis. Yo. Epidermis, dermis. Ajá. ¿Y cuál es la más profunda? Endodermis. Endodermis. Ajá. Endodermis ya se le llama tejido celular subcutáneo, que es el donde está el tejido adiposo. Entonces, exacto, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. La capa más superficial, como dice el epidermis, que a su vez tiene varias capas. ¿Quién recuerda las capas del epidermis? Es la basal. No. De externo a interno. De afuera Okay. a adentro. La capa córnea, que es donde están las células muertas, la capa córnea, y luego tenemos la capa, dependiendo si son las palmas o las plantas, la capa lúcida, y luego tenemos la capa granular, y luego el estrato espinoso y el estrato basal. Entonces, normalmente todas esas capas arriba de la basal son las que se están regenerando. Exacto, basal, espinoso, granuloso y córnea. Entre la granulosa y la córnea, en las palmas y en las plantas tenemos la capa lúcida.
Entonces, todas las capas, espinosa, granulosa, lúcida y córnea, se están regenerando. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en la capa basal? A partir de la capa basal, pues es donde se desarrollan las capas hacia arriba. Entonces, si hay un daño a la basal, puede que ya no haya proliferación hacia arriba, que ahorita vamos a ver que eso pasa en los diferentes tipos de cicatrización. Entonces, en epitelios superficiales, se les considera tejidos lábiles o que están en continua división. Okay. También tenemos tejidos estables. Los tejidos estables se consideran tejidos que están compuestos de células en reposo con mínima actividad proliferativa. Por ejemplo, los órganos sólidos como el hígado, riñón y páncreas son órganos que están proliferando, que se están regenerando, pero no tan constante. Por ejemplo, el hígado no tiene la misma lesión o no está tan expuesto como la piel. Por ejemplo, ¿qué factores me pueden dañar al hígado? Menciónenme 3. Alcohol, Ajá. grasas, Toxinas. Toxinas, exacto. Más que grasa sería el alcohol, toxinas y uno muy común. Pues hepatitis pueden ser, virus. Por No, hepatitis. no están como, por ejemplo, los medicamentos. Los medicamentos, Ah, que en las fechas actuales, pues la mayoría de las personas adultas toman medicamentos. Entonces, de cierta manera, aunque el hígado está pues diseñado para metabolizar todo eso, pero un aumento en el consumo de pastillas o, por ejemplo, de desinflamatorios que se metabolizan en el hígado, pueden llegar a dañarlo y causar una lesión en el hígado. Entonces, esas etiologías pueden llegar a dañarlo y una forma de regenerarlo es a través de la proliferación. Ahora, tejidos permanentes. Por ejemplo, en la actualidad sí se han visto ciertos casos donde hay proliferación de neuronas o incluso de miocitos, pero se han visto de forma experimental. Pero se sabe que las neuronas y los miocitos cardíacos no hacen, ¿cuál es esta función de producir células nuevas? ¿Cómo se le llama cuando proliferan, cuando hay muchas células? Es una forma hiperplasia, exacto. Las neuronas y los miocitos cardíacos no hacen hiperplasia. Entonces son tejidos permanentes o son células diferenciadas terminalmente y que no proliferan en la vida adulta. Entonces, ustedes, nosotros, todos, con las neuronas que hayamos nacido, con esas nos vamos a quedar para el resto de nuestra vida. Ok. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hace el organismo para regenerar estos tejidos, ya sea lábiles, estables o, bueno, los permanentes, pues no se pueden regenerar? Los lábiles, pues inmediatamente las células lesionadas son rápidamente reemplazadas. La regeneración tisular se asocia con la producción local de factores de crecimiento. No solamente pues crecen células, sino que también ahorita vamos a ver, crece colágena, crecen proteínas, crecen vasos, para tratar de sustituir esa área de lesión y volver a la función normal. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una hepatectomía parcial? Los hepatocitos, bueno, de hecho, el hígado es el único órgano que puede regenerarse hasta un 90% de una lesión. Esta regeneración la hace estimulada por citocinas y factores de crecimiento y se le llama terminación cuando los hepatocitos vuelven al estado de reposo. ¿Por qué se puede hacer una hepatectomía? Una hepatectomía es pues resecar un fragmento de hígado. ¿Por qué se puede llegar a estas cirugías? ¿Pueden ser por trasplantes? Muy bien, trasplante. ¿Qué otra causa hay de...? O más bien, No se le escuchó. ¿qué causas o por qué motivo se le puede hacer una hepatectomía
o resecar o quitar un fragmento de hígado a un paciente. Ya dijeron por trasplante, exacto. ¿Por una necrosis? Sí, puede ser necrosis, ¿Por un quiste? sí, ¿O por un tumor, no? exacto. Principalmente son por tumores. En pacientes ya sean por tumores metastásicos o tumores primarios en el hígado, se hacen la hepatectomía parcial. Ahora, esto es un tip que les voy a dar. La mayoría de los tumores múltiples en el hígado son por metástasis. Entonces, cuando pues se llegan a detectar diversos tumores en el hígado, en un paciente lo primero que se piensa son metástasis. Y en un hígado, por ejemplo, no cirrótico o que no tiene cirrosis. Entonces, un hígado que tiene múltiples tumores y que no tiene cirrosis, lo primero que se piensa son metástasis. Ahora, en pacientes que tienen metástasis, ¿qué es una metástasis? ¿Todos saben qué es una metástasis? Ok. Es la Cuando ya migración se- como del cáncer, ¿no? Más bien, Si ¿quién no fuera sabe eso. qué es una metástasis? No, no importa, digo eso. Apenas son términos que están conociendo. Pero ¿quién no sabe qué es una metástasis? Es cuando, yo sí sé más o menos, bueno, tengo la idea. A ver. La metástasis es cuando el cáncer se riega, ¿no? A otros órganos. Exacto. Una metástasis es de que un tumor localizado en algún sitio, digamos mama, intestino, riñones, migra a otro sitio del cuerpo, o sea, fuera de su sistema local. Por ejemplo, un tumor en endometrio que migra a cervix, eso no se le considera metástasis, eso se le considera invasión local, porque está invadiendo de forma local los órganos que están alrededor, que sería cervix, o por ejemplo, salpinges u ovarios, pero un tumor en pulmón que migró a hígado, a eso se le llama metástasis. Y la mayoría de las metástasis no se quitan, porque si ya hay una metástasis en un órgano fuera del tumor primario o del órgano principal, quiere decir que ya puede haber más en otro lado y en vez de quitarlas, incluso en vez de quitar el tumor primario y quitar las metástasis, esos pacientes ya se les da tratamiento sistémico. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a atacar algo en específico que sería el tumor en el pulmón, sino yo voy a atacar ya una enfermedad sistémica. Por el simple hecho de tener metástasis, esa persona ya tiene una enfermedad sistémica y está afectando pues más de 2 órganos o más de 2 sitios o incluso al afectar 2. Entonces, esos pacientes van la mayoría de las veces a radio y quimioterapia. ¿Ok? Entonces, pero hay ocasiones en las que se hacen hepatectomías o si se les llama metastasectomías, que quiere decir que se quitan estas metástasis y el hígado se puede regenerar en un 90%, aquí hay un pero si se quita el estímulo que le esté causando ese daño. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol en un paciente que, por ejemplo, toma diario, pongámosle 1 litro de alcohol, o sea, ese daño constante lo va a llevar a inflamación del hígado, lo va a llevar a cirrosis, que cirrosis es la fase final de la lesión en un hígado, es la cicatrización del tejido hepático. Una vez que ya un tejido está en la fase de fibrosis o cicatrización, ese tejido es como si estuviera muerto. ¿Por qué? Porque ya hay nada más colágena, pero ya no son células funcionales. Una persona que tiene cirrosis, sus hepatocitos ya no funcionan. Entonces, antes de llegar a ese estado de cirrosis o de fibrosis, el hígado se puede llegar a regenerar siempre y cuando se quite el agente etiológico o deje de ingerir alcohol. Entonces, si se detiene el estímulo que lo está lesionando, sí se puede llegar a regenerar hasta un 90%. Ok. Esta reparación se hace principalmente por depósito de tejido conjuntivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay células lesionadas y que no se pueden
volver a reemplazar por mismas células o que no hay una hiperplasia, pues se reemplazan por tejido conjuntivo y dan lugar a la cicatrización o a la cicatriz. ¿Cómo se forma una cicatriz? Por angiogenia, formación de tejido conjuntivo y por remodelación de este tejido conjuntivo. ¿Quién me dice que es angiogenia? Creación de nuevos vasos. Exacto, es la proliferación de nuevos vasos. ¿Y para qué yo quiero formar nuevos vasos ahí? Pues porque el tejido de cierta manera está siendo lesionado y tengo que sustituir todo eso que se está destruyendo alrededor. Y los vasos ayudan a proporcionar todos esos factores de crecimiento, todo lo que hay en la sangre, porque ahí están dentro las células, ahorita vamos a ver macrófagos y otras células que proveen esos factores de crecimiento. Otra forma de reparación es con formación del tejido de granulación. ¿Quién leyó que era de qué se compone el tejido de granulación? A ver, Cristina, ¿leíste de qué es el tejido de granulación? Sebastián, ¿Me podría repetir la pregunta, maestra? ¿qué es el tejido de granulación? ¿Qué elementos lo componen? No recuerdo, maestra. Está bien. Ahorita vamos a ver que es un tejido propio en la fase de regeneración. Puede ser tejido conectivo fibroso, no, más que indiferenciadas, no, tampoco macrófagos. Ahorita les voy a decir. Ok, aquí tenemos esta imagen donde tenemos en la primera fotografía cómo se ve el tejido normal. Aquí están las células epiteliales. Supongamos que esto es epitelio, bueno, aquí hay vasos, pero es un epitelio plano. Después hay una lesión tisular, ya sea por una infección o una lesión. Entonces, estas células se destruyen. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos inmediatamente de que hay una lesión, empieza la inflamación aguda. Aquí tenemos, pues, ¿cuáles son estas células? Estas de aquí. Estas. Macrófagos. No, Son los neutrófilos, ¿no? exacto, neutrófilos. Estos son neutrófilos que tienen 3 núcleos. ¿Y qué son estas células más grandes que tienen forma de riñón, su núcleo? Estos sí son macrófagos. Entonces, aquí tenemos una inflamación aguda y crónica coexistiendo. Entonces, después de que hay una lesión, empieza la inflamación y después de que, por ejemplo, ya se eliminó el agente causal o solamente fue una cortada, por ejemplo, de la piel y ya no hay otro, el estímulo agresor ya no sigue ahí, entonces se elimina o desaparece la inflamación, los macrófagos pues ya fagocitaron todos los restos celulares y se empieza a formar el tejido de granulación. Sí se compone también de macrófagos, pero ¿qué es lo que compone el tejido de granulación? Formación de nuevos vasos, fibroblastos. Entonces, todos estos que están aquí, o estas prolongaciones del vaso, es la angiogenia. Entonces, un tejido de granulación son proliferación de vasos nuevos, fibroblastos, macrófagos, y sí puede llegar a haber componentes de inflamación aguda y fibras de colágeno. Entonces, ese tejido que hay después de una inflamación es el tejido de granulación. Y después de que este tejido de granulación ya hizo su función, ahora sí, ya se forma una cicatriz, que dijimos que una cicatriz está formada por fibras de colágeno o fibrosis, es lo mismo, y fibroblastos. Los fibroblastos son los que producen, los que producen estas fibras de colágeno para formar la fibrosis. Ahora yo les pregunto,
esta área de aquí, por ejemplo, de la piel, ¿tiene la misma función que cuando era una piel normal? O sea, ¿sí se restableció al 100% la función y la arquitectura? Pierde Pues función, no, ¿no, porque doctora? perdón. Sí. Adilene. Pues decía que no, porque pues para empezar ya no tiene la misma elasticidad por la fibrosis que se llevó a cabo ahí. Ujú. Muy bien. ¿Quién más iba a comentar algo? Pues que ya no son células como tal, o sea, ya no tienen la función como célula porque ahora nomás es una simple cicatriz y no va a tener ninguna función en esa área. Exacto. La fibrosis o las fibras de colágena, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la colágena? Servía para hacer más elástica la piel, ¿no? Ujú. Pero no. Para elasticidad, ¿para qué comentaste, Luz? No, iba a decir lo mismo que iba a decir Eric, maestra. Sirve para elasticidad, estructura, exacto. Entonces es elasticidad, estructura, dar soporte, pero no tiene una función como tal, como el epitelio. O sea, no produce nada, sino nada más es un sostén, es la estructura pues sí, del tejido. Entonces, si esto, por poner un ejemplo, es la piel, entonces, ¿cuál es la función de las células de la piel? Pues recubrir, bueno, aquí imaginemos que estamos en dermis, más que en epidermis. Imagínense que estamos en dermis, ¿qué elementos hay en dermis? Ya dijimos las células o las capas del epidermis. Entonces es un epitelio plano estratificado y sobre todo la basal, que tiene los queratinocitos y los melanocitos. Como le dice su nombre, son las células que producen pigmento y queratina. Pero en la dermis, ¿cuáles son los componentes que están en dermis superficial y sobre todo en dermis profunda? En dermis, acuérdense que tenemos vasos sanguíneos, tenemos nervios, tenemos inflamación, tenemos las glándulas. Como células de Langerhans. Tenemos principalmente los elementos que nos dan la sensibilidad en la piel. O sea, nosotros sentimos o tenemos esa sensibilidad en la piel porque tenemos nervios, pero no en epidermis, sino en dermis. También hay secreción de sudor, por ejemplo, porque las glándulas están en dermis y salen o protruyen los conductos hacia el epidermis, pero todos los elementos funcionales que nos permiten pues tener los vasos sanguíneos, que nos permiten tener nervios para la sensibilidad, todos esos están en dermis. ¿Qué pasa? Aquí lo estamos viendo en la imagen. Si hay una alteración a nivel de estas estructuras, pues vamos a dejar de percibir sensibilidad, incluso no va a haber un riego sanguíneo como tal, porque las fibras de colágeno pues no necesitan, no necesitan irrigación, no necesitan inervación, es nada más digamos un soporte, un medio estructural para darle forma a los tejidos. Entonces, claro que se llega a perder la función, la sensibilidad de esta área cuando se llega a la cicatrización. Esta es una fotografía donde vemos que todo esto es tejido de granulación. ¿Qué dijimos de qué se compone? De vasos sanguíneos, de macrófagos, de fibroblastos. Déjenme localizar, porque todas estas fibras que se ven aquí de color morado son fibras de colágeno o fibrosis, pero estas células alargadas que tienen el núcleo central son fibroblastos. Tenemos los macrófagos que ya habíamos dicho. Entonces esto es un tejido de granulación, entonces esto que a mí me dice que aquí hubo una lesión, ya sea una infección o una inflamación de cualquier tipo por algo. ¿Qué tinción es esta? ¿Se acuerdan que hablamos que
que hay tinciones para resaltar ciertos elementos. ¿Qué tinción es esta que tiñe de color azul la colágena? ¿De plata? Tricrómica. No, tricrómica de masón se llama. Tricrómica de masón, que lo abreviamos como masón, tinción de masón. La tinción de masón es la que me va a permitir ver la fibra de colágena de color azul. Entonces, inmediatamente yo puedo ver que aquí este tejido ya está cicatrizando. Ok. Ahora, la reparación se puede dar también por depósito de tejido conjuntivo. Los macrófagos, pues no solamente se encargan de fagocitar los agentes causales o los agentes de la lesión, sino que también aportan factores de crecimiento, secretan citocinas y estimulan la proliferación de fibroblastos. También ayudan en la síntesis y depósito de tejido conjuntivo. Esta reparación del tejido conjuntivo comienza a las 24 horas desde que inicia la lesión. Entonces, normalmente dijimos que en las primeras horas se da la inflamación aguda, mediada por neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y después comienza la inflamación crónica. Si esta inflamación crónica puede empezar al mismo tiempo la reparación o la cicatrización. Ahora, puede que la inflamación crónica se prolongue durante días, meses o incluso años. Ya dijimos, esto pasa en las enfermedades autoinmunes, donde siempre están en un constante estado de inflamación crónica. Entonces puede que ese tejido o esas células estén todo el tiempo en inflamación, que no lleguen al estado de reparación. Angiogenia, ya dijimos que es el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de los existentes. ¿Cuáles son los pasos o los mecanismos para que haya esta angiogenia? Primero, que hay una vasodilatación de los vasos existentes, hay migración de células endoteliales al área de la lesión y hay después proliferación de células endoteliales. Intervienen factores de crecimiento endotelial vascular, vías de señalización Notch, así se les llama, proteínas de la matriz extracelular y enzimas. Entonces, así se ve un vaso sanguíneo en estado de reposo. Tenemos el endotelio, la membrana basal, el pericito y después hay estimulación de factores angiogénicos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues hay vasodilatación y va a haber ciertos componentes o ciertas señales ciertas señales o mensajes que va a mandar al resto del organismo para que haya desprendimiento del pericito y aquí está involucrada la angiopoyetina, hay degradación de la membrana basal y como que se empiezan a fusionar. Se empiezan a fusionar de cierta manera los vasos por esta angiogénesis. Hay alargamiento del tallo vascular y hay una formación de un nuevo vaso. Entonces, a nivel microscópico, se va a ver como una red vascular. En el proceso de reparación también hay depósito de tejido conjuntivo, hay migración de fibroblastos al sitio de la lesión, hay depósito de proteínas de la membrana extracelular producidas por los fibroblastos y el factor de crecimiento transformante beta es la citosina más importante en la síntesis y depósito de proteínas del tejido conjuntivo. Entonces, esta citosina es la que va a ayudar a que haya una comunicación entre las proteínas y en todos los elementos del tejido conjuntivo para que se dé esta reparación de la forma más inmediata. También tenemos la remodelación del tejido conjuntivo. Esto es un equilibrio entre la síntesis y degradación de las proteínas. De forma más específica, las metaloproteinasas de la matriz, hablando específicamente de la matriz extracelular. Entonces, ¿qué pasa en la reparación por formación de cicatriz? Los tejidos son reparados mediante sustitución por medio del tejido conjuntivo para formar la cicatriz. Si el tejido lesionado no es capaz de proliferar o si su red estructural está dañada,
y nos sirve de soporte para la regeneración. Por ejemplo, ¿qué dijimos que son los dos únicos tejidos permanentes o los dos únicos tipos de células? Que no hay hiperplasia. Neurona y Neuronas. miocardios. Exacto. Los principales componentes de la reparación son el tejido conjuntivo, la angiogenia, la migración y proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágeno y la remodelación del tejido conjuntivo. La reparación con tejido conjuntivo se inicia con la formación de tejido de granulación y concluye con el depósito de tejido fibroso. Hay múltiples factores de crecimiento que estimulan esta proliferación y ya dijimos que la citosina más potente es el factor de crecimiento transformante beta, el depósito de matriz extracelular y el equilibrio entre estos agentes fibrogénicos, metaloproteinasas que digieren la matriz extracelular e inhibidores tisulares. ¿Cuáles son como que las causas o los factores que pueden impedir una adecuada reparación de los tejidos? Las infecciones. Van a decir, bueno, pero se supone que la reparación, es después de una infección. ¿Pero en qué casos? ¿En qué casos de infección puede haber retraso en la cicatrización? ¿Qué se les ocurre? Ahora, tiene que ver, por ejemplo, con los pacientes diabéticos que no pueden cicatrizar. Ajá, que sería el segundo punto. Pero hay infecciones de qué tipo que me pueden retrasar la cicatrización. Por ejemplo, infecciones sistémicas, que ya dijimos que podemos tener una infección localizada en la piel, en el estómago, en cualquier órgano, pero si esas infecciones progresan, se pueden ir al torrente sanguíneo, una bacteria, por ejemplo. Entonces me puede dar una septicemia o una infección generalizada que claro que me va a perjudicar un retraso en la cicatrización de cualquier tejido. Diabetes mellitus también, por la resistencia a la insulina y por el exceso de glucosa. Entonces, principalmente por esos dos componentes se afecta la reparación de los tejidos. Ya lo van a ver, pero los pacientes diabéticos, aparte de esas dos causas, la glucosa tiene como una afinidad, o el exceso de glucosa daña directamente nervios, pequeños nervios, por ejemplo, que están en la retina, o la microvasculatura de la retina, del riñón, y la microvasculatura de los nervios. Entonces son pacientes, por ejemplo, que se golpean en un pie, que no sienten, y que el tejido como tiene alteraciones por el exceso de glucosa y está afectando los vasos pequeños, entonces hay un impedimento para que una reparación adecuada. El estado nutricional también, carencia de proteínas, la vitamina C, que inhibe específicamente la síntesis de colágeno, y los esteroides, porque inhiben la producción de factor de crecimiento transformante beta, que ya dijimos que es la principal citosina, y como ende disminución de la fibrosis. Entonces ya hemos dicho que los esteroides inhiben la cascada o impiden ciertos factores de inflamación, y como tal, por ejemplo, va a suprimir los macrófagos y va a suprimir ciertos factores que ayudan a la inflamación. Ahora, también tenemos otros mecanismos que impiden la reparación de los tejidos, factores mecánicos, por ejemplo, que aumente la presión de la lesión, ya sea piel, estómago, que hay una mala perfusión de los órganos. ¿Qué es una mala perfusión? A ver. Gerardo. Es como una mala irrigación. Bueno, lo podemos. ¿Por qué se te ocurre que puede haber una mala perfusión? Una obstrucción de los vasos sanguíneos. Exacto. Por ejemplo, pacientes que tienen aterosclerosis, que ya lo vamos a ver, que es cuando ya dijimos se acumulan lípidos en las paredes de los vasos porque hay una obstrucción, que hay un trombo. Entonces, si no hay el adecuado riego sanguíneo al área donde está viendo la lesión, pues no van a llegar todos estos factores de crecimiento, fibroblastos,
todas estas citocinas que ayudan a que se forme la cicatriz. Cuerpos extraños, en este caso, por ejemplo, si no se quita la lesión que está provocando pues el daño al tejido, pues nunca se va a llegar a la inflamación aguda, a la inflamación crónica y por ende a la reparación. El tipo y alcance de la lesión, ahorita lo vamos a ver. Hay dos formas de que el tejido cicatrice, por primera y por segunda intención. La primera se da en heridas, pues, superficiales. Bueno, depende de muchos factores. Aquí les voy a poner, esta es la cicatrización por primera intención. Imagínense que esto es, no sé, una picadura, que alguien se haya picado con una aguja, con algo filoso, y que hizo esta lesión en epidermis, en dermis, e incluso que llegó a parte del tejido celular subcutáneo. Entonces, la cicatrización por primera intención se refiere a que el tejido se puede afrontar tal cual como estaba. Entonces, si se fijan aquí, se va formando de abajo hacia arriba la cicatrización, pero se pueden afrontar perfectamente bien pues las dos partes del tejido que se dañaron. Ya vimos neutrófilos, digo, ¿de qué está compuesta una costra, por ejemplo? De esto, de coágulos o de los eritrocitos extravasados, de neutrófilos y de estos componentes de la inflamación aguda. Esto es en las primeras 24 horas. En los días consecutivos ya se empieza a formar esto que dijimos que es el tejido de granulación. ¿De qué está compuesto el tejido de granulación? Ya dijimos macrófagos, fibroblastos y vasos y nuevos vasos, que sería la angiogénesis, aparte de factores de crecimiento. ¿Y qué es lo que le está pasando a la capa basal, que es esta? Está habiendo una mitosis o una proliferación de nuevas células. ¿Por qué? Porque la capa basal es la responsable de volver a llenar este espacio, de que prolifere esto. Entonces se empieza a multiplicar para llenar este espacio. Y finalmente, a las semanas, ya hubo una unión fibrosa, pero se fijan, prácticamente no se dañó, bueno, se pudo restablecer la epidermis. Ahora, ¿qué pasa en la cicatrización por segunda intención, que son heridas más profundas y más grandes? En las primeras horas, pues tenemos lo mismo. Imagínense que esta es una úlcera o una esfacelación del tejido. Entonces, se dañó pues igual la epidermis y parte de dermis, entonces hay proliferación de neutrófilos y después tenemos igual los macrófagos, tenemos los vasos regenerativos o los vasos que están proliferando y igual la capa basal de cierta manera se está multiplicando, pero este tejido tarda más tiempo en repararse y hay una contracción de la herida. Esta, a diferencia de por primera intención, que ya les dije que se afrontan las dos partes que se dañaron, la cicatrización por segunda intención es una cicatrización de abajo hacia arriba. Se tiene que formar el tejido de granulación desde aquí para tratar de llenar este espacio. Pero como ven aquí, pues hay veces que no, o sea, no va a quedar perfectamente igual porque estas son células que se formaron, pero en un periodo más largo. Entonces no es lo mismo que aquí porque no se afrontaron por completo, sino que crecieron nuevas células, pero no llenaron este espacio igual que antes. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues se tiene que contraer el tejido a nivel de dermis, porque en la epidermis pues yo perdí completamente mi tejido. Entonces el tejido de alguna forma trata de unirse para pues dejarlo lo igual que como estaba antes, de forma pues no funcional, ya dijimos, pero sí de forma estructural, porque la fibrosis la fibrosis ya dijimos que es tejido acelular, es colágena, que sirve nada más para dar soporte, no hace ninguna función celular como pues un vaso sanguíneo o un nervio. ¿Vamos bien?
Maestra, Doctora. yo tengo una duda. Sí, Bueno, si una persona está tomando, por ejemplo, vitamina C y tiene una herida grande y necesita pues cicatrizarla, ¿le va a afectar entonces que tome vitamina C o no? Me confundí un poquito en esa parte. o sea, más bien lo que hace la vitamina C, o sea, sí, pero no es de que vaya a impedir del todo formar la síntesis de colágeno, sino que puede, ¿cómo se llama? O sea, puede disminuir la síntesis, pero no del todo. O sea, no del todo, o sea, porque al final de cuentas, pues es una vitamina que el mismo organismo de alguna manera, pues se produce o se está ingiriendo, sino que disminuye la síntesis. Pero hace más daño, por ejemplo, el exceso de glucosa, algunos fármacos, más que las vitaminas. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Sí, maestra, y por ejemplo en aquellas cicatrices que ahorita no me acuerdo su nombre, que son, pues que se ven como todas raras, como todas hundidas, o sea que se ve que no hubo una buena cicatrización. ¿Ocurre este proceso que usted dice? Exacto. Son las cicatrizaciones por segunda intención. Son heridas más grandes, profundas. Bueno, aunque esta es profunda, pero dijimos que esta, ahora sí que se puede establecer de abajo hacia arriba, pero se puede de cierta manera afrontar la piel. Y las de segunda intención es de que hubo pues esfacelación o pérdida de gran parte del tejido, como aquí. Esto pasa, por ejemplo, en pacientes, ya los van a ver, o sea, en pacientes que están en terapia intensiva, que a mí me tocó ver un paciente que le hicieron, que le quitaron un tumor del intestino y tuvieron que dejarlo abierto, o sea, abierto a nivel abdominal y le pusieron una bolsa que tenía diferentes elementos como colágeno, factores de crecimiento y tenía que empezar a cicatrizar de abajo hacia arriba, o sea, se tenía que producir ese tejido de granulación. No sé si se han fijado, bueno, si han tenido pues alguna herida un poquito más profunda que las superficiales, que se empieza a formar un tejido de color pues como amarillo claro que hasta pareciera que es pus, pero no es pus, o sea, ese tejido blanquecino que se empieza a formar al fondo de la herida es fibrina o son fibroblastos, entonces es la cicatrización que se está produciendo. Y por ejemplo, en las cirugías, cuando el quirúrgico deja muy, como que muy retirada la piel, ¿sería también por segunda intención? Más bien ahí lo que trataría de hacer es afrontarla, ¿no? Maestra, ¿y las cicatrices queloides? Ahorita vamos a hablar de esa. Esas cicatrices se hace, bueno, Ajá, si quieres ahorita que la mencionemos. Pero sí, ahorita voy para allá. sí está bien. Y lo que decía Luz de que afronta mucho, o sea, más bien el objetivo es tratar de cerrarla. O sea, el objetivo es tratar de volver a unir la piel a como estaba antes, o sea, que cerrara por primera intención. Pero imagínense esta imagen. Esta es una úlcera cutánea, creo que va a ayudar poquito. O sea, esta es una úlcera cutánea y vean cómo hay, a nivel pues macroscópico se ve esto, se ve un hoyo tal cual en la piel. Y a nivel microscópico se ve esto. Ya les había platicado que una úlcera es de que hay pérdida del epitelio. Aquí yo estoy viendo que no hay epidermis y en cambio yo lo que veo son pues inflamación, neutrófilos, macrófagos, ¿cómo se llama? Fibroblastos o fibrosis y veo alguna proliferación de vasos. Esto es tejido de granulación. El tejido de granulación siempre va después de una inflamación, porque ya es el tejido que empieza a reparar esta lesión. Pero la verdad es que el cuerpo, de alguna manera, pues para tratar de sustituir esta piel de aquí, que aquí hubo, o este epidermis, empiezan a proliferar las células desde aquí. O sea, desde aquí empiezan a crecer. Entonces, aquí lo que vemos es de que la herida como tal, hay veces en las que el tejido no llega a sustituir del todo. O sea, esto que vimos acá
es lo ideal, o sea, que hubiera pues las mismas células, pero si se fijan, no es lo mismo esto que esto. O sea, como que no se llega a reemplazar a veces del todo el tejido en las cicatrizaciones por segunda intención. Y ustedes lo van a ver, o sea, incluso en heridas que ustedes se han tenido que son muy profundas, o sea, no se ve la piel igual, que es lo que comentaste. O sea, se ve contraída y esa contracción, incluso que se ve arrugosa, quiere decir que la piel se regeneró o cicatrizó de abajo hacia arriba, formando fibrosis, formando nuevos vasos, formando células inflamatorias. Entonces, Gracias, Doc. o sea, en teoría, el tejido, pues sí podría quedar así, o sea, de esto se empiezan a formar nuevas células y puede quedar así, pero, bueno, aquí ya no se ve la foto después, pero hay veces que se ven como, pues de color blanco, como ya dijiste, se ve irregular y no sé si han tenido una herida, que ya no es la misma sensibilidad que tienen en el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque a nivel de dermis, lo único que hay son fibras de colágena, porque el cuerpo trató de reemplazar estos elementos con fibrosis, con células inflamatorias, con nuevos vasos. Entonces, los nervios, la verdad, sí se han dado casos donde se tratan de unir y de reparar del todo, pero la mayoría de las veces no se reparan y es por eso que se pierde la sensibilidad. Maestra, Sí. por ejemplo, yo tuve un accidente, me mordió un perro en el brazo Ajá. y en las heridas que me dejó fueron creo que 8. Ajá. Por ejemplo, unas sí se hundieron, pero otras se hicieron como voluptuosas, así como una bolita, como usted dijo, como un color amarillito blanco. Ajá. Y solo en unas, o sea, muy curioso, solo en unas tengo sensibilidad, muy poca sensibilidad. O sea, por ejemplo, me pellizco o me rasco y sí siento. Y en unas de plano, o sea, no siento, no tengo sensibilidad en esa parte. Y es así como que, y por ejemplo, a veces estiro el brazo y siento así como un dolor, todavía tengo así como un dolor. Y más sobre todo cuando, bueno, en la parte que fue cercana del codo, lo estiro y siento poquita como sensibilidad. Y hay otras heridas que por ejemplo me pellizco o me rasco y no siento, o sea, no tengo sensibilidad y en una sí, sería por eso que usted dijo que a lo mejor en una sí se reparó o se trató de reparar y en otras pues no. Exacto. Maestra, pero a ella lo que le pasó porque, o sea, cuando te cortas, por ejemplo, el músculo se cierra bien, ¿no? Pero, por ejemplo, ella que la mordió un perro, le desgarró el músculo, ¿no? Por eso le pasó esas cicatrices. Es que también dependiendo, cuando son heridas, ya dijimos, profundas y extensas, o sea, si son heridas grandes, el tejido pues va a tratar de reparar todo, pero hay veces que no. Y esto, por ejemplo, en el caso tuyo, o sea, hay unas heridas que sí se pudieron reparar bien, que tal vez se vieron como muy superficiales o por afuera se veían que estaban, pues sí, que se podían reparar, pero tal vez a nivel profundo llegó incluso hasta tejido celular subcutáneo. Entonces, eso quiere decir que el tejido trató de reparar dermis profunda, pero en la reparación hubo tanta fibrosis que hay veces, como dices, que se dan como esa sensibilidad de más o de menos, porque de alguna manera la fibrosis trata de reparar esas áreas, pero no va a discriminar, no va a decir, mira, aquí hay un nervio, déjalo a un lado como para no dañarlo, no. Su función, pues, es tratar de reparar ese tejido, que no haya pues más pues infección o que no esté alterado. Entonces, al tratar de repararlo, pues va a involucrar los nervios, los vasos, y eso también quiere decir que haya o más hipersensibilidad o menos, porque al final de cuentas la reparación ya dijimos que es un intento del cuerpo por volver a como estaba antes, pero pues no va a pasar porque hay algunas células que ya se perdieron del todo y no se van a volver a acomodar de la misma manera, porque se sustituye con fibrosis, que es la cicatrización. Entonces, sí, dependiendo de la profundidad, dependiendo de la extensión, es como se va a llegar a dar la cicatrización, pero entre más grande y más profunda sea la herida, el cuerpo siempre la va a tratar de cicatrizar por segunda intención, que es cuando hay pérdida de la función. ¿Sí? Sí, gracias. Ok.
Entonces, hablando de mecanismos de la fibrosis, tenemos un epitelio normal, hay una lesión tisular, que hay pérdida de la integridad epitelial, vemos cómo estas células se alteran. Ahora, si la lesión es limitada o si se quita el estímulo, pues se va a dar la regeneración, que ya dijimos que el epitelio pues vuelve a ese estado normal. Ahora, si esta lesión es constante, ya dijimos que a mayor inflamación o mayor lesión, pues va a haber pues mayor, o sea, el tejido va a batallar más por volver a su estado normal. Entonces, si es una lesión repetida o grave, si es más grande, ya dijimos, si es más profunda, va a haber inflamación, que ya vamos a ver inflamación crónica en este caso, macrófagos, linfocitos T, otras células linfoides, se van a producir todos estos elementos, citocinas, el factor de crecimiento transformante beta, y ahora sí brincamos a la reparación. Empiezan a acudir aquí al sitio fibroblastos, porque los fibroblastos son los que van a producir la fibrosis o las fibras de colágeno. Va a haber matriz extracelular, entonces este tejido, aunque se vea igual, o sea, aunque se vea muy parecido a pero hay algunas células que ya se pierden y entre ellas es lo que dijimos, nervios, vasos, y ya no van a tener la misma función porque es una cicatriz, es nada más un medio de soporte o de estructura. Ok, hay algunas anomalías en la reparación, que quiere decir que se forme, bueno, que hay una formación inadecuada del tejido y esto puede dar lugar a dehiscencias o úlceras. ¿Todos saben lo que es una dehiscencia? Yo no, Miss. Una No, dehiscencia es una herida que se abre, hablando de, por ejemplo, que una herida que se sutura mal, también el mismo tejido, imagínense pues una herida que tengan ustedes, que se suturó adecuadamente o que se suturó mal y por algún movimiento también brusco o agresivo, se separa, es una separación de una pues herida. Entonces, una dehiscencia es esto. El mismo tejido de alguna manera también puede propiciar una dehiscencia y formación de úlceras. Cuando hay formación excesiva de los componentes de reparación o cuando hay una granulación exuberante, que es lo que comentaba hace ratito, una cicatriz queloide, también así como la reparación pues nos ayuda a que haya una función normal del tejido, también un exceso en este depósito, en este tejido conjuntivo, da lugar a una cicatriz queloide. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues de forma macroscópica vemos cómo hay demasiada colágena, que aquí se ve, es una epidermis delgada, y a nivel de dermis vemos cómo hay exceso o abundantes fibras de colágeno, que es este material eosinófilo acelular. Entonces, una cicatriz queloide es esto. En vez, ¿qué deberíamos de ver aquí en dermis? Ya les dije, vasos sanguíneos, nervios, glándulas, y en vez de eso vemos abundantes fibras de colágeno que están levantando el epidermis como de forma de domo, que es lo que se ve acá. Entonces, es un exceso en el depósito de tejido conjuntivo. Desgraciadamente, estos pacientes pues nacen con esta función o con esta exageración en la reparación del tejido afectado. Y como conclusiones, en la cicatrización de heridas cutáneas, aspectos patológicos de la reparación, las principales fases de la cicatrización de heridas cutáneas son la inflamación, formación de tejido de granulación y remodelación de la matriz extracelular. Las heridas cutáneas cicatrizan por unión primaria, que es esto que les comentaba, primera intención, o unión secundaria, segunda intención, que es una cicatrización de abajo, o sea, desde los elementos profundos hasta los más superficiales. La de segunda intención conlleva mayores grados de extensión de la cicatrización y contracción de la herida. O sea, como no se puede afrontar, pues como estaba antes, se va a tratar de contraer de abajo hacia arriba. La cicatrización de heridas puede verse alterada por numerosos trastornos, infecciones, principalmente infecciones generalizadas, diabetes, tipo y volumen de localización son los factores más importantes en cómo se va a reparar. El exceso de producción de matriz extracelular
es una posible causa de formación de queloides en la piel o la cicatriz queloide. La estimulación persistente de la síntesis de colágeno en las enfermedades inflamatorias crónicas induce fibrosis del tejido, a menudo pérdida tisular extensa y deterioro funcional. Entonces, entre más grave sea la lesión y entre más pues, tiempo de reparación o de cicatrización el cuerpo emplee en esto, pues va a haber mayor deterioro, porque ya dijimos que aunque el cuerpo quiere volver a su estado funcional normal, pues se va a deteriorar de alguna manera. No sé si hay alguna duda o comentario. ¿Todo clarísimo? Como el agua, Sí. maestra. Muy bien. La verdad es que con eso concluimos los temas de la semana, pero todavía nos queda 1 hora y quería pues presentar. ¿Mande? No, nada, maestra. Quería pues compartirles de cierta manera cosas que van a ver más adelante, pero pues que es importante que que vayan como que empapándose de ciertos casos y siempre pues voy a tratar de compartirles casos de autopsia que vi, no sé si les parece. Sí, doctora. Está bien, doctora. Me parece bien, doctora. Doctora, una preguntota. Sí. Estoy pues repasando todo lo que hemos visto, pero sobre las tinciones, pues me he basado en mis apuntes, pero quisiera saber si hay un libro, porque yo tengo el de patología de Robbins, pero no encuentro así como un apartado, o de dónde lo puedo sacar. No, mira, hay un... Es que, a ver, déjame. Voy a tratar de buscarlos. Tengo varios libros pues, de patología un poquito más especializada en eso. Déjame, es que dependiendo por ejemplo, tengo libros de gastropatología, de patología pulmonar, o sea, de todas las especialidades de patología y dependiendo el libro, pues habla de tinciones, pero tinciones de los pulmones, tinciones de esto, o sea, como que un libro específico de tinciones, déjame lo busco, lo más seguro es de que sí lo tenga. Hablando de gracias. Sí, lo busco y se los comparto. A ver. Digo, la verdad es que son enfermedades que todavía no ven, pero a ver, ¿de qué quieren? Meningioma. Oiga, doctora, una pregunta. Mande. En el examen van a venir así como imágenes y tenemos que identificar las tensiones y todo ese tipo de cosas. Sus exámenes son, los han hecho escritos, o sea, son de opción múltiple. Sí. No, creo que no. O sea, creo que no, creo que nada más son preguntas, o sea, preguntas exactas de opción múltiple. Creo que no vienen imágenes. Yo el año pasado había visto que estaban haciendo exámenes en Mediateca y sí tenían bastantes imágenes. No sé. La verdad es que les voy a confesar que no he visto cómo son los exámenes aquí con ustedes, pero ¿Es primera vez que da clases en la UNAM? sí, pero voy a investigar. Ok, porque por ejemplo, cuando fue en línea, cada maestro nos mandaba el examen y pero cuando era en Mediateca sí se hacía como, ¿cómo le diré? En Mediateca hacen un banco de preguntas y ahí cada maestro da ciertas preguntas, pero como ahora va a ser en línea, no sé cómo lo van a aplicar para este No, semestre. ni yo, pero investigo, pregunto y Gracias. investigo. Bueno, les voy a presentar esta autopsia que es, pues todas son interesantes, pero esta fue de un paciente que tuvo como múltiples infecciones. Entonces, este caso fue de un señor de 32 años que comenzó
digo, así como se las presento, es como nosotros nos llegó el caso. Inició hace 2 meses con cefalea y bueno, como ya les he dicho, alguna palabra o algo que no entiendan, no importa que me interrumpan, pero sí es importante que como que vayan entendiendo el contexto de todo. Entonces inició hace 2 meses con cefalea de inicio súbito, constante, fiebre de 2 semanas de evolución y pérdida de peso. Se le diagnosticó leucemia linfoblástica aguda, que se manejó con estos medicamentos y luego se le dio quimioterapia. Bueno, no me voy a detener aquí en la leucemia. Se le hizo un aspirado de médula ósea. Esto se les hace a los pacientes pues para ver las leucemias es cuando proliferan de más o cuando hay es una neoplasia maligna de las células de la sangre. Entonces, cuando proliferan de forma anormal o excesiva, esa es la definición de leucemia. Entonces, para estar viendo cómo están proliferando las células, se tiene que checar la médula ósea. Entonces, se hizo un aspirado de médula ósea donde se mostró que había actividad de la enfermedad y por eso se le sigue dando quimioterapia, porque a diferencia de otros tumores, por ejemplo, como un cáncer en el hígado, pues si está nada más ahí y no ha dado metástasis, se quita el tumor del hígado, pero pues en las leucemias y en los tumores o neoplasias malignas de las células de la sangre, pues ni modo que le quitemos las células de la sangre. Entonces, el único tratamiento es darle quimioterapia. O sea, son de cierta manera medicamentos a nivel sistémico. Entonces, se le dio quimioterapia. Luego, estos pacientes, pues de tanta quimioterapia, llegan a formar o a desarrollar aplasia. ¿Qué se imaginan que es aplasia? Si hemos hablado de hiperplasia, metaplasia. Como falta de, bueno, es el prefijo falta de. Exacto. Entonces, falta de formación, en este caso, de células hematopoyéticas. Entonces, la médula ósea puede llegar a este estado de aplasia. Y pues ya llegó un punto en que ya no había leucemia, pero tampoco se estaban produciendo células normales. Era lo que platicamos también, que acompañaba a la inflamación, así como se trata de atacar al agente infeccioso o a lo que está causando daño, pues también se dañan las células sanas y también incluidos todos estos pues tratamientos sistémicos como la quimioterapia. Entonces, durante este episodio manifestó datos de neumonía, estuvo en terapia intensiva, se les dieron manejo antimicrobiano de amplio espectro y pues bueno, desgraciadamente tuvo una evolución tórpida y falleció. Bueno, esos exámenes de laboratorio. Y pues se le hizo la autopsia. ¿Qué órgano es este? Cerebro. Cerebro, exacto. Entonces, este paciente, como les dije al principio, él comenzó con cefalea súbita. ¿Qué es cefalea? Dolor de cabeza. Entonces, hay veces que, digo, la simple cefalea no nos vamos a guiar de que si tenemos dolor de cabeza ya es algo malo o tenemos un tumor cerebral, como la gente se espanta, pero a veces son los únicos síntomas que pueden llegar a presentar una persona que tiene realmente algo grave a nivel cerebral. Entonces, aquí vemos el cerebro de forma externa y esto que ven aquí de color pues como verde, este depósito pues de fibrina en las meninges. Ahorita les voy a decir. Así es como se corta el cerebro. Son cortes coronales. Y no sé si alcancen a notar esto. Esto pues no debería de estar aquí. ¿Cómo vamos a describir esta lesión? Es una lesión única, o sea, es una sola lesión. ¿En qué lóbulo está? Parietal. Parietal, ¿no? El lóbulo parietal. Siempre que vean, bueno, esto ya lo van a ver pues en forense, cuando vean neuro, van a ver que todas las imágenes que ustedes vean del cerebro, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Cuando se ven imágenes radiográficas, siempre es al revés, porque es como si estuviéramos viendo al paciente de frente. Pero aquí lo que vemos derecho es derecho y lo que vemos izquierdo es izquierdo. Entonces, es una lesión en el lóbulo parietal
del lado derecho. ¿Cómo la pueden describir? ¿Tiene sus bordes bien delimitados o mal delimitados? Mal delimitado. Mal delimitados. Mal delimitados, exacto. Entonces, ¿qué forma tiene? ¿Le ven alguna forma de algo? No. Entonces es una forma irregular, es de forma irregular, de color amarillo claro, alternando con rojo oscuro o áreas de hemorragia. Y después, ahora todos los cortes que nosotros hacemos a nivel de cerebro siempre van de región frontal a occipital. Entonces, este es el lóbulo pues parietal y nos seguimos haciendo estos cortes y vemos esta otra lesión. ¿En qué lóbulo está? Occipital. Pues sí, ¿Temporal? vamos a decirlo Temporal. temporooccipital, o sea, puede coexistir en los dos. Este estaba en el lóbulo temporooccipital. Ahora, es una lesión única, tiene sus bordes, pues a comparación de la pasada, esta sí tiene sus bordes moderadamente bien delimitados. Entonces, moderadamente bien delimitados, es de color rojo oscuro y se encuentra ahí. Ok, después nos vamos con los pulmones. Esto que ven aquí es por mala fijación. Todo el pulmón se debería de ver de este color. O sea, este color café que ya les había comentado es el color pues que se ven todos los órganos después de estar fijados en formol. Pero el que nosotros vemos esto quiere decir que no llegó hasta acá el formol. Ahora nosotros como a diferencia de todos los órganos, los pulmones, en cuanto pues, se retiran del bloque pulmonar o de la necropsia, les metemos una manguera aquí por la tráquea y los llenamos de formol. O sea, es como si estuviéramos inflando un globo, unos globos de formol. Entonces, los llenamos de formol y quedan completamente insuflados de formol y así los dejamos en un bote lleno de formol y al día siguiente los cortamos. O sea, hacemos este corte al día siguiente. Y esto lo único que pues quiere decir es de que no los perfundí adecuadamente de formol. O sea, este es pues error de nosotros, mío en este dado caso. Entonces, ¿qué le ven diferente a estos pulmones? Aparte del color. Bueno, de esto. No sé si se fijan que tienen como un tinte un poquito verde. A diferencia de este color. Poquito, ¿no? Ajá, tienen como un tinte de color verde que se ve acá, principalmente en los glóbulos. ¿Lo amarillo es tejido adiposo? En lo amarillo de acá, ajá, esto de acá. Ahora, esto de aquí, por ejemplo, esta lesión que tiene aquí, puede ser por la intubación, o sea, este paciente estuvo intubado, entonces estas a veces son lesiones por estar intubado. Y pues también es hemorragia de los bronquios. Este es igual, es pulmón, pero este es un corte que le hicimos así, un corte axial o transversal. Entonces vean como ya vemos pues cosas diferentes, vemos dos lesiones pues bien delimitadas de color café oscuro. Este es un corte, bueno, un acercamiento. ¿Qué órgano? ¿Alguien alcanza a detectar qué órgano es este? Es el estómago. Muy bien. Aquí vemos las, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. No, no son vellosidades, son... ¿Pliegues o...? Los pliegues, exacto, los pliegues gástricos. ¿Y qué es esta lesión? Esta lesión es una úlcera. Entonces es una lesión o le podemos llamar una pérdida de la continuidad o una esfacelación en el epitelio. Normalmente las úlceras son lesiones bien delimitadas, de forma nodular y pues el color puede variar. ¿Qué colores puede variar, doctora? ¿Mande?
¿En qué colores puede variar una úlcera? Pues rojo, si es una úlcera hemorrágica, sobre todo rojo, o negro, si es tejido necrótico, o sea, si ya está necrosado, se ve de color negro. Aquí este color verde a veces se acompaña de inflamación, pero si fijan en todas ha persistido este color verde. Y luego tenemos este es el colon, que normalmente se debe de colocar así, como en una C. ¿Qué es lo que le ven de diferente a la mucosa colónica? Se fijan que tiene como estas membranas o estas nodulaciones de color amarillo, que parece incluso grasa, como si tuviera grasa. Esta es la mucosa, porque aquí esta es la parte, pues el tejido adiposo pericolónico. Entonces, esta es la mucosa y vean cómo tiene estas pues, nodulaciones de color amarillo, verde claro. Y también tiene áreas de hemorragia. Todo esto que les presenté es la macroscopía y ahora vamos a ver la micro. Ok, aquí estamos en el pulmón. Estamos en el pulmón y creo que se los mencioné, bueno, en una ocasión nada más se los mencioné, que hay ciertas infecciones, se las voy a describir. Esta es una célula que tiene múltiples núcleos y que estos núcleos se van amoldando como si fuera una bolsa de canicas, así se le llama. Esto es una infección típica de un virus. No, creo que nada más se los mencioné alguna vez esporádicamente. El virus, toda la familia de los virus herpes hacen esto. Infectan las células y hacen que se multipliquen. Entonces, aquí estoy viendo la membrana celular, pues estos son demasiados núcleos, pero esto es algo peculiar que hacen, que se amoldan todos los núcleos. Sí, eso es un amoldamiento nuclear y que la cromatina se distribuye en la periferia y se les llama, pues, células en bolsas de canicas, como esta. Entonces, esto es característico de la infección por virus de herpes. ¿Se acuerdan cuando les enseñé el caso de la autopsia de este paciente que tenía una infección por hongos en la nariz, que progresó tanto que llegó a infectar cerebro e hizo una lesión cerebral y que obviamente falleció? Esto es prácticamente lo mismo. Aquí lo que estamos viendo es pulmón también. Vean cómo hay ruptura. Esto quiere decir por la perfusión de formol que nosotros hacemos al momento de fijar los tejidos. Entonces, estas son las paredes alveolares rotas, pero vean esto que estamos viendo aquí es una formación nodular y yo veo como muchas estructuras alargadas. ¿Alguien recuerda qué tinción es esta que me permite ver pues sí, el glucógeno y que resalta las paredes de los hongos? Es la tinción de Paz o ácido periódico de Schiff, se le llama. Entonces, esta tinción de Paz resalta de color pues magenta o rosa oscuro. Estos son hongos por Aspergillus que tienen unas características peculiares. Son hifas delgadas, septadas y que tienen angulación a 45 grados. Entonces vean cómo se ven todas como que confluyendo hacia el centro. Todas estas lesiones que yo vi aquí, o sea, todo esto es esto a nivel microscópico. Le hicimos tinción de Paz y también le hicimos tinción de Grocott. Esta que ayer me dijo alguien que se ve de color verde oscuro las paredes de los hongos. Entonces vean cómo son hifas septadas y que se angulan a 45 grados. Bueno, esto ya es Aspergillus. ¿Qué es lo que le pasó a este paciente? Bueno, ya les puse los diagnósticos finales. Este paciente tenía una enfermedad que le estaba inmunosuprimiendo el sistema inmune, que era su leucemia. Entonces, ya habíamos platicado que en pacientes que tienen una enfermedad sistémica,
que les impide de cierta manera que tengan una adecuada inflamación y reparación de los tejidos, cualquier microorganismo puede llegar a infectarlos. Por ejemplo, el hongo de Aspergillus es inocuo, o sea, está en cualquier lado, está en la tierra, todos estamos expuestos de cierta manera a microorganismos, a virus, bacterias, hongos, pero nuestro sistema inmune pues nos ayuda a que aunque estemos en contacto no nos causen una infección. Pero en pacientes como él, que su sistema inmune no funciona porque está produciendo demasiadas células inflamatorias, pero son células inmaduras, son blastos, ya les había dicho, todas las células inmaduras terminan en blastos, entonces está produciendo demasiadas, pero no hacen su función de detener a los microorganismos, entonces prácticamente no tenía mecanismos de defensa y estuvo expuesto con virus de herpes, con hongo por Aspergillus, entonces fue una infección sistémica que le causó fiebre, que le causó deterioro del estado general, incluso, no les puse las fotos, micro del cerebro. Pero estas lesiones aquí es por lo mismo, era por virus de herpes y por hongos. Entonces, estas lesiones obviamente llegan a infectar cualquier órgano del cuerpo. Entonces, esto se le llama, son infecciones generalizadas o sistémicas que llegan a causar la muerte del paciente. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? Creo que no. Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver trastornos hídricos y hemodinámicos, ¿ok? Para que traten de leer y de repasar con tiempo. Y ya a la siguiente semana ya son las exposiciones y creo que ya después siguen sus exámenes. Déjenme pregunto a ver si se van a hacer pues de forma presencial o en línea. No pongo imágenes. Pues es que no, la verdad es que no tengo idea. O sea, no me han dicho nada. Pero voy a pudiera llegar a revisar usted el examen que, por ejemplo, le prestaran para revisarlo, ¿nos diría más o menos como qué temas más difíciles vienen, como para darles una repasada? Sí, les digo. Gracias. Bueno, pues si ya no hay dudas, muchachos, hoy terminamos temprano. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes y pues... Gracias, doctora. Espérenme, no se me vayan. Bonito día, Doc. Ya se están saliendo. Seguimos. No se vayan, todavía no. No se vayan. No se Seguimos. vayan. Perdón. No, sí vi que estaban todos. ¿Qué día es hoy? 25. Vinicio. Presente. Fátima. Presente. Oiga, doctora. Mande. Le mandé un mensaje a WhatsApp de que mi compañera Sonia, su papá le dio COVID. Y ahorita vive en Michoacán y lo van a trasladar aquí al civil. Y viene en la ambulancia. Está bien, aquí le pongo. Gracias. Gracias. Gerardo. Presente. Nadia.